Buen día para todos, mi nombre es Natalia Alejandra Venegas Morales y a continuación voy a hablarles sobre la evolución histórica y cronológica de la educación para la sostenibilidad. Bueno, pues la educación sostenible no nació de un día para otro, sino que ha sido pues el resultado de un largo proceso histórico en el que se combinaron pues las preocupaciones ambientales, sociales y educativas. Hoy quiero mostrarles un poco de aquella evolución en una línea cronológica que abarca desde los primeros debates en los años 50 y 60 y hasta los retos actuales en América Latina y Colombia. Para ello, pues retomaré hitos internacionales y regionales apoyándome en las diferentes partes de la literatura, en el cual pues nos explica cómo se transforma la relación entre sostenibilidad y educación. Entonces iniciamos con la década o los años 50 y 60, en donde se inicia la parte del despertar de la conciencia ambiental, que nos dice que tras la Segunda Guerra Mundial, pues los países industrializados apostaron por un modelo de crecimiento rápido, sin embargo ese modelo aceleró la contaminación y la explotación de recursos. En Europa, los tratados fundacionales de la Comunidad Europea como CEE, CSA y Euratom, entre otros, no incluían algún objetivo ambiental, pero ya se percibía la necesidad de coordinar esfuerzos frente a la contaminación. En este punto de partida de lo que después se transformaría en la noción de sostenibilidad. La idea a decir es que aquí podemos remarcar que el concepto aún era muy naturalista. Se centraba en la parte de suelo, el aire, el agua, sin reconocer aún pues, las diferentes dimensiones humanas ni educativas. Ya para el año 1972 se habló sobre la Conferencia de Estocolmo, Nacimiento de la Educación Ambiental. Es aquí donde la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo fue el primer gran hito global. Allí se aprobaron 26 principios y por primera vez se habló de la necesidad de programas de educación ambiental. La ONU y la UNESCO crearon en 1975 el Programa Internacional de Educación Ambiental que se difundió a nivel global. Además de esto, podemos argumentar que Estocolmo cambió la narrativa. Los problemas ambientales no eran solo de los científicos, sino de la humanidad entera, y la educación apareció como un medio indispensable para transformar actitudes y preparar a las nuevas generaciones. Ya en la década de 1980 se habló sobre la parte de conservación, justicia social y desarrollo sostenible. De hecho, aquí en 1983, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que en 1987 publicó el informe que es Brundtland, que significa nuestro futuro común. Allí nació la definición clásica del desarrollo sostenible, en donde tiene que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. Si se integraron temas sociales también en la parte de equidad, participación ciudadana y reducción de la pobreza. Ya en 1988, en Europa, pues los ministros de Educación aprobaron una resolución que integraba la educación ambiental en los sistemas escolares. Se puede aquí argumentar que en este punto pues se da un giro más fuerte, en donde se ve la sostenibilidad como algo ligado a la naturaleza y pasamos a verla como un proyecto humano. La educación ambiental empieza a transformarse en educación para el desarrollo sostenible. Ya en la década de 1992 hablamos sobre la cumbre del río en donde el tema era principalmente la tierra y tiene como título Consolidación del Desarrollo Sostenible. La cumbre del Río de Janeiro mostró un antes y un después. Se aprobaron la Agenda 21 y el Tratado de Educación Ambiental para las Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global. Por primera vez se declaró que los seres humanos son el centro de desarrollo sostenible y que tienen derecho a una vida digna en armonía con la naturaleza. Y además de esto, pues la educación dejó de ser un asunto técnico y se convirtió en una responsabilidad global con un enfoque ético, preparar ciudadanos para la justicia ambiental y social y económica. A finales de los 90 y 2000 se habló sobre el tema de sostenibilidad como obligación. En 1997
el protocolo de Kioto obligó a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ya en 1999, el Tratado de Ámsterdam convirtió el desarrollo sostenible en un objetivo obligatorio para la Unión Europea. Y ya en el año 2000 se aprobó los Objetivos de Desarrollo de Milenio, que aunque limitados abrieron caminos a los ODS actuales. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta parte pues ya no se trataba de recomendar, sino de exigir políticas sostenibles en donde la educación debía alinearse con estas metas, vinculando así la ciudadanía, la ciencia y la ética. En el año 2005 al 2014 es la década de la educación para el desarrollo sostenible. Aquí en esta parte la ONU declaró el decenio de la educación para el desarrollo sostenible 2005-2014, coordinado por la UNESCO. El objetivo de esto fue reorientar la educación en todos los niveles para incorporar valores de sostenibilidad, equidad y justicia social. No solo se buscaba enseñar ecología, sino formar ciudadanos críticos capaces de transformar sus comunidades. En esta parte podemos argumentar que esta fue la etapa donde la sostenibilidad entró directamente a los currículos educativos, en donde pasando de ser un tema ambiental aislado, fue un enfoque transversal y de hecho muy importante. En el año 2015 se habló sobre la Agenda 2030 y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Con esta agenda del 2030, la educación sostenible quedó plenamente integrada en los ODS. Tenemos también que hablamos de ODS 4, que nos habla de la educación de calidad con énfasis en igualdad y sostenibilidad. La ODS 12 y 13, que es la producción responsable de acción climática. La ODS 17, que son las alianzas internacionales. En esta parte podemos argumentar que ahora la educación para la sostenibilidad está asociada al desarrollo humano integral, en donde la meta es reducir pobreza, cerrar brechas de género, proteger ecosistemas y promover innovación. Ya en la actualidad, en el año 2023-2024, nos enfrentamos a diferentes retos en América Latina y Colombia. En América Latina, a pesar de avances con cobertura de educación, en la parte de educación, en este tiempo pues aún persiste la pobreza, desigualdad y brechas digitales que afectan la calidad. De hecho, en Colombia se tienen informes ODS 2023-2024 en donde nos dice que ha avanzado un 66% en la ODS 4, que la ODS 4, como lo mencionamos anteriormente, es la educación de calidad en énfasis de igualdad y sostenibilidad, pero con muchos sesgos en la parte de cobertura rural, internet y además la primera infancia. Persiste desafíos de la ODS 1, que es la parte de fin de la pobreza, y la ODS 2, que es la parte de hambre cero. Aquí podemos argumentar que hoy el gran reto de la educación sostenible no es solo ambiental, sino garantizar inclusión, equidad y justicia social, integrando las TIC, saberes locales y formación ética. En esta línea de tiempo, pues vemos un proceso evolutivo de la conciencia ambiental en los años 60 al concepto del desarrollo sostenible en los 80 y a su consolidación educativa en la Cumbre del Río y la década de la educación para el desarrollo sostenible hasta llegar a la Agenda 2030. El desafío actual, especialmente en América Latina y en Colombia, es lograr que la educación sostenible no sea una sola idea en los documentos, sino una realidad que reduzca esa desigualdad que se puede observar actualmente, en donde promueva justicia social, prepare las nuevas generaciones para el futuro y así tener pues en este ámbito un futuro digno. Ya pues la educación sostenible no es un añadido al currículo, es la condición de posibilidad de la vida misma y de un futuro en común. Y ya por último tenemos las referencias y muchas gracias.